Hoy veremos los 5 asesinos en serie que mataron a familiares revelando un oscuro y perturbador aspecto de la psique humana. Edmund Emil Kemper III, también conocido como el asesino de los compañeros. Este infame criminal es recordado por su brutalidad que incluía actos de violación y necrofilia, cobrando la vida de un total de 10 personas. Sin embargo, lo más inquietante de su historia es que sus víctimas no solo fueron extraños, sino también miembros de su propia familia. Nacido el 18 de diciembre de 1948, Kemper era notablemente alto para su edad, mostrando desde temprana edad un comportamiento antisocial, especialmente disfrutando de la tortura de insectos y animales. Pero las cosas tomaron un giro oscuro cuando sus padres se divorciaron en el año 1961, dejando a Kemper al cuidado de su madre Clarnell Kerr, con quien mantenía una relación extremadamente disfuncional. Clarnell era una mujer neurótica y alcohólica que sometía a Kemper a un constante menosprecio y maltrato, llegando incluso a encerrarlo en el sótano de su casa. Después de una serie de conflictos y tensiones en su hogar, Kemper se trasladó a vivir con sus abuelos en un rancho en las estribaciones de Sierra Nevada. Sin embargo, su resentimiento hacia su abuela creció, sintiéndose castrado constantemente por ella. Fue en este contexto tumultuoso donde ocurrió el primer acto mortal de Kemper, el asesinato de sus abuelos en agosto de 1964, cuando tenía tan solo 15 años. Este escalofriante crimen marcó el inicio de una serie de asesinatos que lo llevarían a ser conocido como uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. A lo largo de los años siguientes, Kemper cometió una serie de asesinatos espantosos, especialmente dirigidos a jóvenes que hacían autostop. Pero su escalofriante acto culminó en abril de 1973, cuando asesinó a su madre y a la mejor amiga de esta. Después de su arresto, Kemper confesó estos horribles crímenes, mostrando una frialdad y desapego sorprendentes hacia sus acciones. A pesar de sus confesiones, Kemper fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y enviado a un hospital para criminales dementes. Sin embargo, su estancia en prisión no fue larga, ya que fue liberado a los 21 años. A partir de ese momento, Kemper continuó con su ola de asesinatos, que finalmente llegó a su fin en noviembre de 1973, cuando fue capturado y condenado a 7 cadenas perpetuas consecutivas. La historia de Edmund Kemper es un sombrío recordatorio de la oscuridad que puede residir en lo más profundo de la psique humana. Su capacidad para cometer actos tan atroces contra aquellos más cercanos a él plantea interrogantes sobre la naturaleza de la maldad y la crueldad que llevó a Kemper a cometer tales atrocidades. ¿Qué demonios acechaban en su interior, impulsándolo a destruir todo a su paso? Quizá nunca sepamos la respuesta, pero su legado como uno de los asesinos en serie más infames de todos los tiempos perdurará en la memoria colectiva para siempre. Pedro Rodríguez Filho, también conocido como el asesino de la confesión o Pedrinho Matador, es uno de los asesinos en serie más notorios de Brasil. A diferencia de los típicos asesinos en serie, Rodríguez no apuntaba a inocentes, sino que perseguía a traficantes de drogas, violadores, asesinos y otros criminales. Nacido el 17 de junio de 1954 en Santa Rita do Sapucaí, Rodríguez tuvo una infancia marcada por el abuso y la violencia. Su padre, un hombre violento, golpeaba a su madre mientras estaba embarazada, lo que resultó en daños en el cráneo de Pedro al nacer. Desde una edad temprana, Pedro mostró impulsos violentos, incluso intentando matar a su primo. Su primer asesinato ocurrió a los 14 años cuando disparó al teniente de alcalde de Santa Rita do Sapucaí frente al ayuntamiento. Más tarde, asesinó al guardia del que sospechaba ser el verdadero ladrón. Tras estos eventos, Rodríguez se refugió en Sao Paulo, donde se involucró en actividades criminales asaltando narcotraficantes y eliminando a rivales. En un giro cruel del destino, mientras estaba en prisión, se enteró de que su padre estaba encarcelado por el brutal asesinato de su madre.
decidió vengarse y apuñaló a su padre 22 veces, arrancándole el corazón y arrojándolo sobre su cadáver. Durante su larga estancia en prisión, Rodríguez continuó cometiendo asesinatos, principalmente dirigidos a personas que consideraba malvadas como violadores. Aunque fue condenado a 128 años de prisión por 71 asesinatos, Rodríguez fue puesto en libertad en el año 2007, después de 34 años en prisión. Después de su liberación, intentó llevar una vida tranquila y se convirtió en una figura mediática en Brasil, incluso creando un canal de YouTube donde hablaba en contra del crimen. Sin embargo, su vida llegó a su fin trágicamente cuando fue tiroteado en el año 2023 por 2 hombres. Su legado siempre siendo objeto de controversia y fascinación en Brasil y más allá. No olvides suscribirte para más contenido intrigante y descubrir los detalles más escalofriantes de estos casos. Además, te invito a reflexionar sobre la importancia de reconocer las señales de alerta y tomar medidas para prevenir la violencia familiar. Juntos podemos crear un impacto positivo en nuestras comunidades. John Christie, conocido como un asesino en serie menos famoso que Bundy, Dahmer o Kemper, tuvo una historia especialmente perturbadora debido a que otro hombre fue ejecutado por uno de sus crímenes. Nacido el 8 de abril de 1890 en North Oran, cerca de Halifax, Yorkshire Occidental, Christie tuvo una infancia difícil, marcada por el abuso de sus padres. Su relación con ellos era problemática. Su padre lo maltrataba y su madre y hermanas lo acosaban, lo que generó en Christie un complejo de inferioridad y lo volvió reservado. A pesar de estos problemas, Christie mostraba una inteligencia destacada, particularmente en matemáticas, y recibió una beca para la escuela secundaria de Halifax. Sin embargo, le costaba socializar y era objeto de burlas por sus compañeros. Su primer impulso homicida lo experimentó al ver el cadáver de su abuelo, lo que despertó en él una sensación de poder y bienestar. Después de servir en el ejército británico durante la Primera Guerra Mundial, Christie regresó a casa y se casó con Ethel Simpson en 1920. Sin embargo, su matrimonio se desmoronó rápidamente y se trasladó a Londres en el año 1923, donde su vida tomó un rumbo delictivo. Entró y salió de prisión por diversos delitos menores como robo y conducta violenta, pero en el año 1934 se reconcilió con su esposa. Juntos alquilaron un piso en Rillington Place, Notting Hill, donde Christie cometió sus asesinatos. Su primera víctima fue Ruth Fess, seguida por Berit y Geraldine Evans, esposa e hija de Timothy Evans. La situación se complicó cuando Evans, inicialmente culpable del crimen, se retractó y acusó a Christie durante el juicio. A pesar de negar las acusaciones, Christie siguió con su ola de asesinatos, incluido el de su propia esposa Ethel en 1952. Fue detenido en 1953 después de que un nuevo inquilino descubriera los cadáveres en su antiguo piso. Aunque intentó alegar demencia, fue condenado a muerte y ahorcado en 1953, curiosamente por el mismo verdugo que ejecutó a Timothy Evans. Su historia es un ejemplo de la oscuridad y la tragedia que pueden acechar detrás de la apariencia cotidiana. Andras Bundy, conocido como el Padre Barba Azul, fue un clérigo que desafió la percepción común de los asesinos en serie como irreligioso. Nacido en 1927 en Hungría, se convirtió en consejero eclesiástico y se casó con Ilona Sores después de mudarse a Bélgica. Su relación se desmoronó y mantuvo una relación incestuosa con su hija Agnes, además de mantener relaciones con otras mujeres bajo identidades falsas. Trágicamente, miembros de su familia comenzaron a desaparecer, incluyendo a su esposa, hijos y su segunda esposa, Edith, junto con su hijastra Andrea. Agnes intentó denunciar los abusos, pero solo despertó el interés de la policía después de varias desapariciones sospechosas en Hungría, donde Bundy solía estar. Finalmente, en 1997, Bundy y su hija Agnes fueron arrestados y condenados por los asesinatos familiares. Bundy murió en prisión en el año 2013.
pero las investigaciones adicionales sugieren que pudo estar implicado en otros crímenes además de los de su familia. El caso de Charlie Brown es inusual, ya que a diferencia de otros asesinos en serie, creció en un hogar aparentemente normal en Indiana. Sin embargo, su vida dio un giro oscuro que lo llevó por el camino del crimen. En septiembre del año 2004, a los 47 años, se vio obligado a evacuar su casa debido al huracán Ivan, junto con su esposa Teresa Terry Helfrich Brown, de 46 años, refugiados en la casa de la sobrina de Terry, Michelle Jones, en Orlando. Sucedió lo impensable. La preocupación de Mary Lou, madre de Michelle, aumentó al no recibir noticias de su hija. Cuando Day Knight, amiga de Michelle, investigó, hizo un descubrimiento impactante. Encontró el cuerpo descompuesto de Charlie colgando en el garaje. La policía descubrió más horror en la casa. El cadáver de Terry con múltiples puñaladas en el pecho y el cuerpo decapitado de Michelle con órganos internos y corazón extraídos. Las investigaciones revelaron el historial de búsquedas en internet de Brown, relacionadas con necrofilia y autopsias. Además, se supo que Brown había intentado matar a su padre a los 13 años y fue dado de alta de un hospital psiquiátrico en 1972. Se sospecha que Brown estuvo involucrado en otros asesinatos de mujeres, lo que añade más misterio a su historia. Su pasado, marcado por la violencia desde una edad temprana, arroja luz sobre la complejidad de la mente criminal. Suscríbete para no perderte ningún detalle de estos casos espeluznantes que revelan la oscuridad que puede habitar en el seno de una familia. Exploraremos las motivaciones y los impactos de estos crímenes, ofreciendo una mirada cautivadora a la complejidad de la mente criminal. No te pierdas esta serie de historias fascinantes que desafían nuestras concepciones sobre el amor y la violencia familiar.